Joel, para mayo? Muy optimista, muy optimista. Las preferencias del presidente sobrepasan el 60% en estos momentos. Se va en primera vuelta. Se va en primera vuelta. Nosotros, este no es un presidente ni un gobierno de triunfalista, este es un gobierno de hecho, como decía el presidente. El presidente estaba pensando en lo que él tiene que pensar, que es en el gobierno. Y él hace perfectamente ese switch. No es un presidente triunfalista y es el mensaje que nos envía a todos nosotros. La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Joel Santos Echavarría, quien es ministro de la Presidencia. Y nos sentimos muy bien con él porque, como mencionaba Jacqueline al inicio, bueno, nosotros entrevistamos a Joel cuando fue presidente de Ángel, lo entrevistamos cuando fue presidente de Zonaores, cuando fue presidente de Copardón, es decir que le hemos dado seguimiento y ahora ocupa una posición sumamente importante, que es el ministro de la Presidencia. Joel, encantado. Muy buenos días, un placer de estar pues de vuelta y como bien ustedes dicen, tenemos una historia de muchos años porque yo fui presidente de ANGE en el 2007. Ay, sí. O sea que nosotros arrancamos en el 2006. Exacto, comenzando Telematutino y te hemos tenido en diferentes etapas. Sí, no, y a Zonaores, Copardón, inclusive cuando estaba como presidente de la Bolsa de Valores también vine aquí. Exacto. Y también sin posiciones en esos gremios también he estado por aquí. O sea que... Un gusto tenerte en esta mañana. Ahora tiene una posición de mucha responsabilidad que es el Ministerio de la Presidencia. Vamos a comenzar obviamente porque está caliente el tema del discurso del presidente. La oposición siempre, porque no es nuevo, es decir, la oposición siempre dice que los presidentes pintan un paisaje idílico, que las cifras no son correctas, que se anuncian obras que no están y lo que se anuncian son muchas cosas de futuro. ¿Qué tú podrías decir del discurso del presidente Abinader? La verdad es que probablemente la oposición tenía ya antes del discurso ya más o menos tenía su cuadro de por dónde iba a ir, pero en cierta forma el presidente desmintió muchos de esos temas durante el discurso. ¿Por qué? Porque tuvimos una rendición de cuentas que estuvo basada primero en cifras, hechos, no se concentró tanto en temas del futuro, se refirió hacia el futuro desde el punto de vista de las obras que ya están en ejecución, para poner un ejemplo, para fines del 2024, es decir, que no fue ni siquiera más allá. Sí planteó algunos proyectos de desarrollo, pero todos que tendrían su inicio en este 2024. Pero la concentración del discurso estuvo en hechos, cubrió gran parte de los sectores, obviamente. A pesar de ser un discurso de 2 horas, no se puede hablar de todo, pero sí tuvo el detalle de contrastar periodos y de fundamentar pues claramente las cifras, además de que tuvo pues obviamente siempre el aspecto emocional, donde siempre es importante que un presidente envíe un mensaje de optimismo. Yo siempre he dicho, y esto es independientemente del gobierno del que estemos hablando, de que República Dominicana ha tenido un desempeño histórico diferente a otros países de la región, porque precisamente hay un sentido de optimismo, un sentido de que hay que avanzar y no se cae en esos aspectos derrotistas que claramente terminan afectando la gestión. Un país es como un ser. Tiene su ADN, es decir, tiene sus características propias y también el sentimiento popular, el ánimo popular es importante a la hora de desarrollar un país. Joel, muchas cosas. Obviamente el discurso del presidente ha sido valorado, los empresarios y lo reseña la prensa estuvieron conformes con lo que se dijo. Obviamente hay muchas cifras y será labor de los economistas que tengan inquietudes coincidir o no con el presidente con esas cifras, pero obviamente que viniendo de quien viene tenemos que respetar esos números. Pero yo quiero concentrarme en el tema de los desafíos. Si bien es cierto que es importante reconocer lo que se ha hecho, no menos importante es ver que todavía somos un país que tiene muchas carencias, muchas desigualdades y muchas tareas que acometer. Y justamente en medio de un mundo
convulso, donde vienen problemas muchas veces que son importados y que nos afectan. Entonces hay que ser todavía más preciso en lo que es la definición de lo que serán las políticas públicas. En cuanto a ese tema, tomando en cuenta todas esas variables, porque obviamente el PRM hizo un programa de gobierno en el 2018-2019 y se encontró con una realidad y un mundo diferente en el 2020. Entonces, basado en toda esta experiencia, ¿cómo piensa el gobierno, en caso de ser favorecido por el voto de las mayorías el próximo 19 de mayo, acometer las tareas? ¿Hacia dónde mira? ¿Cuáles son los desafíos donde se enfocaría el gobierno? Bueno, la verdad es que es una pregunta muy amplia, pero vamos a ver cómo lo resumimos. Por supuesto que hay importantes desafíos y yo creo que si usted analiza el discurso mismo del presidente, el presidente deja ese mensaje. El presidente envía un mensaje de que se ha avanzado, de que el país va por buen camino, pero de que claramente hay muchos temas todavía por seguir resolviendo grande, y avanzando. Claro. Mira, inclusive temas que como bien tú dices, que el mundo actual nos está imponiendo. Por ejemplo, la necesidad de la suficiencia alimentaria, es decir, de que el país se tiene que autoabastecer. ¿Por qué? Porque ya no podemos pensar como país que en una situación de crisis los demás países, sobre todo a nivel de producción agropecuaria y producción alimenticia, los otros países van a venir en nuestro socorro y por eso se está poniendo tanto énfasis en este aspecto. Eso será uno de los puntos fundamentales, es decir, robustecer la producción nacional. Por supuesto que y analizarla de diferentes áreas. Por supuesto que continuará siendo uno de los aspectos. Él está quizá dando un paso atrás, es decir, yéndonos de lo particular a lo general. El tema económico siempre es importante. La República Dominicana hacia el futuro tiene que dar un paso de convertirse en un país de mediano ingreso hacia un país de altos ingresos. El país tiene que seguir avanzando, por ejemplo, en las calificaciones de riesgo a las que se le someten las principales calificadoras de riesgo y organismos internacionales, porque el país tiene como objetivo que alcanzar ese grado de inversión que le permita... Nos faltan 2 escalones. Nos faltan 2 escalones, pero somos de los pocos países del mundo que durante este periodo de pandemia hemos logrado avanzar frente a las diferentes calificadoras. No muchos países, son muy pocos, se pueden casi contar con bueno, yo creo que la segunda mano sobra. Que lograron en este proceso mejorar sus calificaciones de riesgo, pero si bien en términos de producción agropecuaria no podemos depender del exterior, sí debemos seguir profundizando nuestra capacidad de recibir inversión extranjera. República Dominicana, por segundo año consecutivo este año, pasó de los 4.000 millones de dólares de inversión extranjera. Entonces el clima de inversión es fundamental para que el país se siga desarrollando. Otro tema mencionado en el discurso que es, sin lugar a dudas, de los grandes retos, lo que tiene que ver con el sistema integrado de transporte que fue mencionado por el presidente, donde tiene que haber una estrategia de largo plazo para combatir un problema que es el tránsito, donde República Dominicana es víctima hasta de su propio éxito, si lo queremos ver. Ahora todo el mundo va adquiriendo vehículos, pero el espacio en el cual nos movemos no crece. Al revés, nosotros tenemos un distrito nacional y una provincia de Santo Domingo que tiene una gran concentración de la población y lo mismo Santiago. Entonces, y de hecho el censo le pone y explica claramente la situación que tenemos desde el punto de vista demográfico. Tenemos las personas emigrando desde el Distrito Nacional hacia la provincia de Santo Domingo, es decir, si podemos decir una especie yo no quiero llamarle periferia porque quiero ser delicado, pero sí. hacia un cordón, o sea, alrededor del Distrito Nacional. Y también las personas del interior venían llegando a la provincia de Santo Domingo. La provincia de Santo Domingo y la provincia de San Cristóbal están cumpliendo ese rol porque las personas están buscando viviendas más económicas, mudándose a esa zona y haciendo lo que se llama conmutar al Distrito Nacional porque ahí tienen los empleos.
eso genera una cantidad de retos de construcción de vivienda y obviamente de tránsito que nosotros tenemos que manejar. Por eso usted tiene ese sistema integrado de transporte que persigue colectivizar el tránsito. Tenemos ya el teleférico de los Alcarrizos se inauguró. La línea 12 del metro se inaugurará este año. El teleférico de Santiago está también para inaugurarse ahora el 17 de marzo. ¿Eso va a ocurrir, Joel? El 17 de marzo, nada más hay que esperar, está listo prácticamente. Es decir, todo eso que tú estás anunciando que van a ser inauguradas esas obras ocurrirán. Correcto. Y serán terminadas. Es que le queda nada más. Pero el monorriel de Santiago sí es para fines de año. El monorriel de Santiago, entre finales de año, principios del 2025, las primeras 9 estaciones, finales del 2025, principios del 2026, las siguientes 5 estaciones. Esa es una obra transversal a todo Santiago. Y la verdad que está avanzando también a pasos agigantados. Pero se va a lanzar en los próximos 2 meses también el teleférico de Santo Domingo Oeste. Este año también se lanzará la licitación de lo que es el tren metropolitano, que viene desde, si lo queremos ver, ya sea Charles de Gaulle y segunda etapa, el Aeropuerto Internacional de las Américas, partiendo desde el Centro Olímpico con John F. Kennedy, pero en una tercera etapa también irá toda la 27 de febrero hasta llegar a la autopista Duarte. Es decir, esas son obras importantes para manejar, digamos, el tema del tránsito. Pero nada más también no puedo mencionar, obviamente, lo que yo llamo los típicos sospechosos en cuanto a retos, o sea, salud, educación y seguridad ciudadana, que sin lugar a dudas hay también uno que serán como temas economista yo importantes. quiero tratarlo contigo, Joel, porque el presidente cuando uno lo escucha parece que minimiza el tema de la deuda externa cuando dice, mira, hemos logrado reducir la relación deuda-PIB, que tú como economista sabes que eso, realmente lo importante es cuánto te consume la deuda y para el próximo año el 25% de las recaudaciones fiscales van a ser para el pago de los intereses. Y entonces con esto caemos en la reforma fiscal. Mira, la realidad es que el presidente más bien no lo simplificaba. El presidente quería explicar en su alocución de que República Dominicana ha podido sostener lo que es el nivel de la deuda, comparándolo, por ejemplo, con otros países del mundo. Usaba el ejemplo de España, que subió 15 puntos porcentuales en el mismo periodo, mientras nosotros bajamos 2 con respecto al PIB, y lo propio también Estados Unidos, que subió, si mi memoria no me falla, pues 13 puntos porcentuales en ese periodo. Es decir, la mayoría de los países, la deuda con respecto al Producto Interno Bruto para presentar la magnitud ha incrementado, mientras que la nuestra ha bajado del 61% al 59%. No quiere decir que la deuda no sea un tema en el tapete. Y claramente, dentro del paquete de reformas que el próximo gobierno deba acometer, pues obviamente se deberá también trabajar el tema de la sostenibilidad de la deuda, sin lugar a dudas. Joel, con tu permiso y los amables televidentes, nos vamos a comerciales, vamos a ver cómo buscamos la forma de, con el tiempo que nos queda, hacer la mayor cantidad de preguntas. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos sentimos muy complacidos por tener en el programa al licenciado Joel Santos, quien es el ministro de la Presidencia. Joel, este es un país obvio de crecimiento, todavía somos tercer mundo, tenemos muchos retos por delante y nos manejamos con muchos déficits. Déficit en el presupuesto, déficit energético, tenemos déficit en el sector salud, hay sectores que también tienen déficit y por tanto el gobierno tiene que ir en su auxilio para subsidiarlo. ¿Cómo el tema de los déficits diferentes, que obviamente hacen un hoyo y son retadores, porque ese dinero hay que buscar la forma de cómo manejarse con esas situaciones? ¿Cuál es la visión que tiene Joel Santos como economista, como ministro de la Presidencia y también como parte de lo que están formando el nuevo plan de gobierno del presidente? Sí, pues
¿Cómo cerrar yo esos, más que hablar de déficit, déficits? yo más que hablar de déficit, realmente me voy a referir más a lo que lo genera, que es, vamos a llamarle la brecha social, el déficit social que puede tener el país. Miren, yo siempre he dicho que los países tienen que trabajar con una visión en el corto plazo y en el largo plazo. Y para lograr el objetivo de largo plazo hay que trabajar los temas coyunturales o de corto plazo. Si usted se concentra puramente en los temas de largo plazo, y yo precisamente anoche hablaba de ese tema en otras circunstancias, la coyuntura y el corto plazo te pueden imposibilitar la posibilidad de accionar sobre el largo plazo. Y me explico, obviamente uno tiene que tomar todas las medidas del lugar para que el país se desarrolle, las medidas de crecimiento, para que zona franca, turismo, inversión extranjera, la calificación de riesgo que hablamos ahorita, para el clima de inversión, todos esos aspectos sean cada vez mejor para el país, pero no podemos olvidar de que el país tiene una deuda social. Sí, acumulada, de que usted tiene que, en lo que las personas, por ejemplo, usted va viabilizando las condiciones para lo que yo llamo que es la principal política social de todas, que es la mejora en la condición salarial de las personas. Es decir, al final de cuentas usted tiene que crear las condiciones para que las personas generen más dinero, ganen más dinero y obviamente su calidad de vida mejore. Pero en lo que usted va logrando esos objetivos, usted no se puede olvidar de que muchas personas necesitan de la ayuda del gobierno. Un acompañamiento. Por supuesto. Y a eso es que yo me refiero de las políticas coyunturales, que obviamente son las que claramente terminan pues generando presión en las finanzas públicas, y eso es inevitable. Por eso es que es importante las políticas sociales desde el punto de vista de subsidios como Supérate, como Bono Luz, como Bono Gas. Por eso es que usted ve también, hablamos ahorita de la suficiencia alimentaria, donde usted tiene que subsidiar productos agropecuarios o insumos agropecuarios para que la producción se pueda mantener en situación particular. Particularmente, por ejemplo, usted tiene el subsidio a todo lo que tiene que ver con los fertilizantes, porque realmente usted no puede permitir que la producción agropecuaria se le vea afectada. Y obviamente también está el tema de la energía, donde claramente usted tiene que ir buscando ese equilibrio entre lo que es la tarifa y lo que son los costos de energía, pero al mismo tiempo también claramente usted tiene que ir haciendo eso gradual y cuando las condiciones lo permitan, porque obviamente muchas personas no pueden pagar su energía eléctrica en estos momentos. ¿Se le va a entrar en el próximo gobierno al tema de las pérdidas y el desempeño de las EDES? Yo entiendo que el próximo gobierno, sin lugar a dudas, tiene que continuar trabajando el tema de las pérdidas de las EDES. Obviamente son de diferentes características. Usted tiene por un lado que seguir gestionando, y este gobierno está preparado para eso, seguir gestionando una mayor capacidad de generación, porque el país sigue creciendo. Este país crece en un promedio del 5% anual, la demanda de energía va a crecer entre un 5 y un 7% anual, y usted tiene que ir generando esos megavatios que va a demandar, sobre todo también ir moviendo la matriz para que el costo de la energía sea más barato, pero al mismo tiempo usted tiene que seguir haciendo las inversiones en transmisión, porque en la medida que usted va generando mayor capacidad de generación, se necesita esa línea de transmisión para que la calidad de la energía sea mejor y para poder manejar esa demanda. Por ejemplo, el proyecto de Pedernales, que no hemos hablado aquí, el proyecto de Pedernales va a generar una demanda adicional que va a requerir una inversión en transmisión. Lo mismo está haciendo Manzanillo. Usted está haciendo un parque de energía importante, unos 1.214 megavatios en Montecristi, y eso va a generar también, o va a demandar una mejora en la capacidad de transmisión. Y luego viene obviamente ya todo el tema de transmisión, todo el tema de lo que es la distribución, donde usted tiene que colocar cada vez más medidores para que las personas tengan capacidad de pagar su energía, para irlo formalizando, y obviamente también
ir mejorando la capacidad de cobro, pero también las mismas líneas de distribución. Hay que hacer una inversión importante para mejorar la calidad. En fin, todos estos aspectos son puntos claves para que la energía eléctrica en la República Dominicana, que es un insumo importante también para el desarrollo económico, pueda, sin lugar a dudas, mejorar. Aunque debo decir que aquí en República Dominicana se han hecho importantes avances en materia de generación y obviamente creo que estaremos y sobre todo inversión de energía limpia, que ha sido un proceso importante en este país, que debemos sin lugar a dudas destacar. Y además se ha incrementado la cantidad de energía servida, es decir, los hogares están recibiendo más energía, pero a esa energía hay que cobrarla. Esa energía, obviamente, tiene que ser cobrada a un gran precio razonable para poder reducir el déficit de energía. Bueno, me debato entre dos preguntas porque no hay mucho tiempo, pero me voy con esta. El tema de las exenciones. Yo hablaba de subsidios, pero también hay subsidios, en cierta forma, es una excepción a sectores determinados y eso es una tarea pendiente. Tenemos que ser más competitivos porque no estamos solos en el mundo compitiendo, pero también el gobierno y el país tienen limitaciones económicas y que deben afrontarse, no solamente para mejoría de los empleados, sino también para que se pueda hacer negocios aquí, para que las empresas puedan prosperar. El tema de las exenciones será abordado en algún momento. Y como es la más última pregunta, yo quiero ampliarla porque tú vienes del sector turismo, pero turismo tiene una ley de exenciones que tiene ya 30 años y es un sector fuerte, autónomo, tú dices, y se necesita todavía esas muletas. Para evaluar esos incentivos en el sentido general, siempre hay que mirar dos aspectos. Uno es la comparativa con el resto del mundo. Usted tiene que analizar, por eso es que requiere un análisis profundo ese tema, no puede tratarse a la ligera. Este es un país que persigue inversión extranjera, este es un país que obviamente ha logrado fuerte crecimiento y desarrollo, por eso es la base de esa inversión. Entonces usted tiene que comparativamente entender en el escenario en el cual el país se mueve para tomar decisiones. Y luego, por supuesto, siempre está la posibilidad, dentro de este aspecto, de usted analizar cómo ha ido evolucionando el mismo sector y decir, bueno, cómo yo los hago más eficientes, porque si algo va generando, vamos a decir, la historia y el desarrollo de esos sectores, es que usted va viendo qué funciona, qué no funciona y cómo también mejorar los mecanismos de forma que logren el objetivo que ha sido trazado. Es decir, es un análisis profundo que hay que hacer en ese aspecto, desde esas dos perspectivas. Joel Santos, muchísimas gracias. Yo espero tenerte pronto, porque siempre hay muchos temas que tratar con el ministro. Por supuesto, siempre presto. O sea que gracias por la invitación y estamos seguros de que vendremos a muchos programas más. ¿Está optimista, Joel, para mayo? Muy optimista, muy optimista. Las preferencias del presidente sobrepasan el 60% en estos momentos. Se va en primera vuelta. Se va en primera vuelta. Nosotros estamos trabajando, no quiero que se interprete esto como un triunfalismo, ni mucho menos. Este no es un presidente ni un gobierno de triunfalista, este es un gobierno de hecho, como decía el presidente. Y la realidad, y yo pongo el ejemplo de él, salimos el domingo de las elecciones municipales, el día de las elecciones, y el lunes temprano el presidente estaba pensando en lo que él tiene que pensar, que es en el gobierno. Y él hace perfectamente ese switch. No es un presidente triunfalista y es el mensaje que nos envía a todos nosotros. Con trabajo realmente se logran los objetivos. ¿Y cuál es la principal muestra que tiene el presidente? Son los hechos, son sus ejecutorias. Y lo que este gobierno tiene que seguir haciendo de aquí a mayo es precisamente eso, gobernar. Muchísimas gracias de nuevo, ministro. Un placer. Nos vamos a comerciales. Retornamos a la recta final.